Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Access. Estamos en la clase 58. Vamos a seguir viendo el tema de la importación. Será este el último vídeo que dediquemos a este tema, porque aunque tenemos muchísimas opciones, ya vimos cómo al desplegar tenemos muchas opciones, no podemos verlas todas, estaríamos repitiendo muchas veces los mismos pasos porque básicamente lo que hacemos es repetir y repetir los mismos pasos. Quiero explicar cómo importar desde Excel y desde archivos de texto porque tienen algunas diferencias y creo que entender esas diferencias puede ser útil. Además, yo creo que si se entienden esas diferencias se puede importar desde cualquier otra ubicación. Bueno, pues una vez que hemos hecho la presentación nos vamos a ir, en este caso voy a ir a una carpeta donde tengo los archivos con los que vamos a trabajar. En primer lugar tengo, bueno, 3 libros de Excel y un documento de texto. Vamos a ir abriéndolo uno por uno para ver qué tenemos. Abrimos este, que es clase 58A, que es el primero, es con el que vamos a empezar a trabajar. Y aquí tenemos un libro, bueno, una hoja de Excel en la que, bueno, pues tenemos una pequeña base de datos. El nombre de los campos sería el número de venta, comercial, sección, forma de pago e importe. Y aquí tenemos 10 registros, van desde el 5001 hasta el 5010. Bueno, pues esto es lo que tenemos en esta base de datos. Luego, en el siguiente libro de Excel, pues tenemos algo muy parecido, lo único que empiezan desde el 5011 hasta el 5030, todo lo demás es igual. Y por último, en esta, pues tengo también los datos son iguales, aunque bueno, el formato ya ha cambiado un poco y además, bueno, pues tenemos todos los datos desde el 1 hasta el 30 y he dado un nombre a un rango, en este caso si desplegamos aquí, fijaos que tenemos comercial, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, si se selecciona, aquí tenemos ese rango. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir importar solamente el rango al que le hemos aplicado el nombre. Bueno, pues una vez que hemos visto estas diferentes hojas de Excel, vamos a terminar viendo esta. Es una hoja, bueno, es más que una hoja, es un archivo de texto. Voy a bajar un poquito el zoom. Si no recuerdo mal era control y la tecla menos. Y bueno, pues aquí tenemos los mismos datos, fijaos que son los mismos datos, si nosotros cogemos esta línea corresponde al primer registro de Excel, solamente que esto es un documento de texto. Fijaos que los campos están separados por punto y coma. Es muy importante para poder importar de un documento de texto que haya algún tipo de separación entre los campos. Aquí tenemos punto y coma, pero podríamos tener cualquier otro tipo de separación. Pero el tipo de separación debe ser siempre el mismo para todos los campos y debe ser algo que podamos identificar. Aquí, por ejemplo, no valdría separar los campos con la coma, por una razón muy simple, porque nosotros aquí tenemos decimales. Entonces, si ponemos coma, aquí lo va a interpretar de forma incorrecta. Bueno, pues una vez que ya hemos visto los datos que tenemos y los diferentes tipos de datos con los que vamos a trabajar, nos vamos a venir a crear el nuevo documento de Access. Le vamos a llamar, por ejemplo, clase 58 y nada más. Así ya lo tenemos. Obviamente vamos a abrirlo, vamos a entrar y vamos a empezar a trabajar con él. Lo primero que vamos a hacer va a ser cómo importar desde un archivo de Excel. Para ello nos venimos a datos externos, nuevo origen de datos de un archivo y aquí vamos a elegir Excel. Fijaos que tenemos de un documento HTML, XML o un archivo de texto. Vamos a ver Excel y archivo de texto. Bueno, hacemos clic en Excel y esto es muy sencillo, esto es muy parecido a lo que ya hemos visto. Aquí el nombre del archivo, hay que indicar la ruta, lo voy a hacer rápidamente. Ya lo tengo, para eso he hecho clic lógicamente en examinar, he ido a buscar dónde se encuentra el archivo y ahora ya aquí me dice que tengo un archivo de Excel que se llama clase 58A. Luego aquí tenemos estas dos opciones que también las hemos visto. Vamos a empezar con esta primera, porque también se puede vincular al origen de datos. Bueno, pues una vez que ya tenemos el archivo seleccionado y esta opción marcada, hacemos clic en aceptar. Fijaos que automáticamente ya me ha separado los campos.
ya los tengo separados. Tengo el campo número de venta, el campo comercial, sección, forma de pago e importe. Y me aparecen los registros tal y como estaban en Excel. Aquí es muy importante, pero muy importante marcar esta primera opción. Primera fila contiene encabezador de columna. Si no la marcamos, el número de venta comercial sección, forma de pago e importe, lo va a procesar como si se tratase de un registro más. Y él crearía de forma automática el nombre de los campos. Por lo tanto, es muy importante, si tenemos encabezados y esos encabezados queremos que sean los campos, pues marcar esta opción. Vamos a hacer clic en siguiente y ahora aquí llegamos a una parte que es muy interesante. Fijaos, desde aquí nosotros podemos reasignar el nombre del campo. Aquí tenemos número de ventas, pero yo puedo perfectamente cambiar el nombre del campo. Aquí tengo un tipo de dato, fijaos que me da un dato numérico, me dice doble. Luego podemos indicar si este es un campo indexado o no, en este caso vamos a decir que no. Y esto sería igual para el resto de campos que tenemos. Fijaos que, por ejemplo, si me pongo aquí comercial, aquí tengo texto corto, lo mismo sucede en sección, en forma de pago, pero si me pongo en importe, fijaos que me ha cogido el dato correcto. Si por alguna razón no lo coge correcto, pues desde aquí nosotros podemos cambiarlo. En todos tenemos la posibilidad de indicar si es indexado o no. En este caso, pues ninguno es indexado. No vamos a crear un índice con ninguno de estos campos. Y luego tenemos esta opción. Esta es una opción también muy interesante porque, por ejemplo, vamos a suponer que a mí no me interesa importar la forma de pago. Pues hago clic aquí y voy a importar todos los campos menos el campo, la forma de pago. Bueno, pues se pueden hacer todos estos cambios. Yo voy a importar todos. Por lo tanto, voy a desactivar esta opción, vamos a hacer clic en siguiente y llegamos a esta parte donde también es muy importante porque tenemos tres opciones. Tenemos la opción de permitir a Access agregar una clave principal. Recordar que las claves principales son primordiales y lo que queremos es vincular tablas entre sí. Como no es el caso, pues no vamos a agregar ninguna clave principal. También tendríamos una segunda opción, elegir la clave principal. En este caso podemos elegir uno de los campos como clave principal. Y en esta tabla, este campo, número de venta, es un campo en el que no se va a repetir, en el que no va a tener registros nulos, registros vacíos, por lo tanto, es un campo que se podría elegir como clave principal, pero en mi caso voy a elegir sin clave principal. Vamos a hacer clic en siguiente y ahora aquí pues ponemos el nombre a la tabla. Pone hoja 1 porque es el nombre que tiene en Excel, pero aquí le podemos poner el nombre que queramos, por ejemplo, importación. Y aquí hay una opción que esto lo veremos más adelante en el curso, por lo tanto de momento la vamos a dejar y vamos a hacer clic en finalizar. Y bueno, pues esto ya lo conocemos, es guardar los pasos de la importación. Yo no los voy a guardar, voy a cerrar y ya hemos hecho una importación. Fijaos que ahora el formato que se coge es el formato de Access y si nosotros abrimos, pues vamos a tener aquí una tabla de Access. Aquí nos podemos venir, por ejemplo, a ver en Vista Diseño y fijaos que en Vista Diseño pues tenemos el nombre de los campos, el tipo de datos, fijaos que lo ha cogido correctamente, el número, aquí ha puesto tamaño de campo doble. Y aquí tenemos el formato moneda, fijaos que el formato lo ha cogido y ha puesto un formato correcto. Y bueno, pues hemos importado y ahora aquí ya tenemos una tabla de Access. Vamos a hacer un segundo paso y en este caso fijaos que si yo entro a esta tabla, aquí tengo hasta el registro 10 y vamos a ver, porque ya os enseñé que aquí nosotros tenemos un archivo de Excel, un libro de Excel, mejor dicho, que tiene nuevos datos. Vamos a suponer que nosotros tenemos diferentes archivos de Excel y cada archivo de Excel va a tener una recogida diferente de datos. Pueden ser archivos que nos puedan llegar de diferentes lugares. Por lo tanto, necesitamos poder importar esos archivos nuevos. Para ello vamos a entrar a... Un momentito que he hecho clic donde no debía. Vamos a entrar aquí y vamos a ver nuevamente la tabla, la cerramos y nos vamos a venir a datos externos. Nuevo origen de datos de un archivo, vamos a elegir nuevamente de un archivo de Excel y aquí fijaos ahora porque cuando hicimos la primera importación esta opción no aparecía. Esta opción no aparecía porque no teníamos tablas. Si no tenemos tablas no podemos anexar
esos archivos a una tabla ya existente. Por lo tanto, la primera vez que hicimos la importación no aparece, pero ahora ya nos aparece, porque ahora ya nos permite anexar. Lo primero, lógicamente, es elegir el archivo. Yo lo voy a hacer rápidamente, como siempre, y ahora seguimos. Pues bien, ya tengo el archivo y ahora vamos a hacer clic aquí en anexar una copia de los registros a la tabla. En este caso va a ser a la tabla importación, entre otras cosas porque no tenemos otra. Hacemos clic en aceptar. Fijaos que llegamos a esta parte. Aquí no podemos elegir que la tabla, que la primera fila contiene encabezados porque la tabla ya está creada. Hacemos clic en siguiente, llegamos al final y bueno, aquí finalizar. No guardamos los datos de importación y si ahora nos venimos a esta tabla, bueno, pues vamos a ver que tenemos los primeros 10 registros que llegan hasta aquí y luego tenemos a partir de ahí todos estos registros que se han anexado a esta tabla. Es decir, en esa importación no hemos creado una tabla nueva. Lo que hemos hecho ha sido esos datos que están en otro archivo de Excel, en otro libro de Excel, se han anexado a la tabla que ya teníamos. Esto lo voy a eliminar y vamos a ver una última opción. Nos vamos a venir a nuevo origen de datos de un archivo Excel. Aquí vamos a ir a examinar, lo hago rápidamente. Y fijaos que ahora hemos elegido clase 58C. Ya os enseñé este libro y en este libro lo que teníamos era nombrado un rango. Entonces vamos a ver qué sucede cuando en un libro tenemos un rango nombrado. Hacemos clic en aceptar y ahora nos dice mostrar hojas de trabajo y aquí nos dice mostrar rangos con nombre. Fijaos que podemos importar todo lo que hay en una hoja, en este caso será la hoja que tenemos, en la que tenemos todos los datos, o bien podemos elegir el rango al que hemos nombrado. En este caso, este rango solamente tiene 3 campos. Si nosotros elegimos mostrar rango con nombre, vamos a importar solamente los datos que corresponden al rango que hemos nombrado. Bueno, pues aquí vamos a hacer clic en siguiente, todo esto es igual. Nada, aquí no vamos a tocar, no vamos a crear clave principal. Vamos a hacer clic en finalizar, no guardamos y ahora al abrir la tabla, bueno, pues solamente tenemos esos 3 campos. Este es un paso que es importante porque a veces puede ser necesario importar solamente parte de la base de datos. No necesitamos toda la base de datos, no necesitamos todo el libro de Excel. Entonces, de esta forma podemos crear un rango, nombrarlo y de esta forma importar solamente ese rango que se ha nombrado. Y ya para terminar, pues esto lo vamos a eliminar. Vamos a ver cómo importar, pero en este caso cuando el origen de datos es un archivo de texto. Bueno, pues nos venimos nuevamente aquí de un archivo y ahora vamos a elegir archivo de texto. Esto es igual, vamos a elegir el archivo. Bien, yo ya tengo el archivo, es clase 58, fijaos que es un archivo de texto, txt, y bueno, vamos a elegir esta opción. Hacemos clic en aceptar y bueno, aquí llegamos a esta parte que es muy importante. Aquí debemos indicar si es un ancho fijo. Esto se podría usar si nosotros tenemos para cada campo un ancho fijo, pero no es el caso. Que fijaos que el ancho es totalmente diferente. Entonces hay que elegir delimitado. ¿Y qué es lo que delimita cada uno de los campos? Pues un carácter. Por ejemplo, caracteres tales como tabulación o coma o, por ejemplo, en nuestro caso que es punto y coma. Entonces vamos a elegir esta primera opción. Hacemos clic en siguiente y ahora aquí tenemos que elegir cuál es el delimitador. Fijaos que ya lo ha detectado, punto y coma, pero por ejemplo podría ser una tabulación, pues lo iba a detectar de forma automática, pero si yo aquí ahora lo cambio, pongo tabulación, pues lógicamente no me reconoce los campos. Lo mismo si pongo punto y coma, perdón, coma, fijaos que aquí ya os dije que coma no sería lo más adecuado para este documento, porque, bueno, al tener los decimales, pues los reconocería. Entonces, como tampoco, espacio, bueno, pues espacio sí, pero hay muchas cosas que no serían adecuadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginaos que yo tengo el encabezado número de venta, esto sería un campo solo, sin embargo me ha creado 3.
está creando un error. Y aquí otros, pues nosotros podemos indicar el carácter que delimita. Si aquí nosotros ponemos punto y coma, pues llegamos a esta misma situación. Entonces, vamos a elegir punto y coma. Vamos a hacer, bueno, lo primero es, y esto es muy importante, primera fila contiene nombre de campos, y ahora vamos a hacer clic en siguiente. Aquí ya podemos ir poniendo el tipo de dato, cambiando el nombre del campo, indicando si es indexado o no, y también podemos elegir si lo importamos o no lo importamos. Fijaos que si elegimos este, pues ya nos ha cogido el tipo de dato correcto. Bueno, pues vamos a hacer clic en siguiente, el tema de la clave principal lo dejamos tal cual, hacemos clic en siguiente y por último en finalizar. Cerramos y bueno, pues aquí tenemos esta tabla, fijaos que ahora ya es una tabla de Access, a pesar de que el documento origen era un documento de texto donde simplemente teníamos texto. Y ya para terminar, algo que se me olvidó anteriormente, voy a eliminar, digo que sí, sería hacer una vinculación, es decir, de Excel y crear un vínculo. Aquí tenemos que elegir el archivo, ya está elegido, y ahora le voy a hacer clic aquí donde pone vincular al origen de datos creando una tabla vinculada. Esto es igual, nada, simplemente vamos a hacer clic en siguiente, aquí también en siguiente, finalizamos, vamos a dejar ese nombre. Y bueno, pues ahora, y esto es por lo que lo he hecho, porque bueno, todos los demás pasos son iguales, fijaos que aquí el símbolo que tenemos ya no es el de una tabla, sino el símbolo de Excel. Esto es lo que nos indica que aquí realmente no tenemos una tabla. Aquí lo que tenemos es un vínculo a los datos que tenemos en Excel. Esto lo podemos abrir, pero aquí no podemos hacer ningún cambio. Por ejemplo, imaginaos que yo esto lo quiero cambiar, no me deja. O si quiero agregar un nuevo registro, tampoco me deja. Es decir, esto es simplemente una forma de ver o de visualizar los datos. Claro que me diré, entonces, ¿para qué sirve? Pues es importante porque nosotros luego, partiendo de esta tabla, podríamos crear, por ejemplo, un formulario. Si yo me vengo a crear, me vengo asistente para formularios. Fijaos que, aunque tengo aquí ese icono, que no es el icono indicativo de una tabla, esto realmente es una tabla. Yo puedo perfectamente crear aquí un formulario. Lo voy a hacer rápidamente para que veáis que efectivamente puedo, usando esta tabla vinculada, crear un formulario. Pero sería un formulario, repito, de solo lectura. No me permitiría hacer ningún cambio ni hacer nada. Pero bueno, es una opción y es una opción importante. Bueno, ya para terminar, los cambios sí que se pueden hacer en el archivo original. Todos los cambios que se hagan en Excel, pues se van a visualizar aquí. No así a la inversa, es simplemente unidireccional. Bueno, pues con esto termino este vídeo y también el tema de la importación. Espero, como siempre, que este contenido haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.